¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Si se han recuperado ya de la resaca electoral del pasado domingo, apunten esta fecha en el calendario, 25 de septiembre. Es la que desharían varios cargos del PPDG para que se celebraran las elecciones legislativas gallegas. Hoy se le ha preguntado al encargado de convocarlas. As eleccións galegas tocan, cando tocan, e a referencia das eleccións autonómicas, a referencia é outono. Van a ser en outubro? Dixen que as eleccións van a ser cando tocan e tocan en outono. Xa o dixen, e se me pregunta vostede o domingo de que mes, dígolle honradamente que non o sei. E non o sei simplemente porque non está tomada a decisión. Es jueves, estamos en Vía V, el día, por cierto, que hemos conocido los terribles gustos de un posible presidente de Estados Unidos. Bueno, pues hoy traeremos también al programa esas terribles declaraciones que en las últimas horas ha hecho Donald Trump. Se suma a las que lleva realizando en los últimos meses, pero tenemos por delante más de 2 horas de programa para analizar todo lo que está sucediendo en estas jornadas postelectorales con la maquinaria de los posibles pactos ya puestos en marcha. Lourdes de Fernández Prieto, moi boa noite. Vai haber goberno cedo ou non? Eu creo que no momento en que sea capaz de chegar a 176 diputados, e eso dixo na noite electoral, eu sigo dicindo hoxe. Eu non sei cantas sumas se lle fan, pero Rajoy por hora só dixo que iba a empezar a falar. E como ya leve tanto tempo como da outra vez... Tuco Cerviño, moi boa noite. Boa noite. Non houbo sorpaso, acertaches, o último día que esteveches aquí, no sentimento, na sensación, pero non sei se tedes máis problemas que antes. No. A ver, estamos nun dilema complicado, pero máis problemas non. Estaríamos nunha peor situación, sin dúbida, e co mismo problema, seguramente. Pero falaremos despois polo do asunto do PSOE, do que ten que facer, pero coidas que vai haber goberno cedo, como pretende o Partido Popular? Non o sei, non creo que tan cedo como pretende o Partido Popular, si é que o pretende, pero eu creo que debería haber un goberno canto antes. Julio Sequeiros, muy buenas noches. Hola, Fernanda, buenas La misma noches. pregunta, ¿qué sensación tienes de que esto va a acabar pronto o que nos vamos a meter un carrusel que nos va a llevar varias semanas? Hombre, lo que me gustaría a mí es que hubiera cuanto antes algún tipo de gobierno, fuera el que fuera, ¿no? Ahora, a mí me da la sensación de que esto está todavía muy verde, ¿eh? Está verde. Gonzalo Rodríguez, muy boa noite. Boa noite. Rajoy dixo que antes de agosto nada. Por tanto, con certeza, antes de agosto nada. A partir de aí, pues, é bastante probable que pronto no, e eu estou desexando saber como vai a facer para entenderse cos nacionalismos. Hai quen di que vai empezar a bailar ao Resco, así, nos próximos días. Rosa Gallego, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Portavoz municipal del Partido Popular en A Coruña, la recibimos por vez primera en esta mesa, te recibimos por vez primera en esta mesa y te pido una primera sensación, un poco trasladando la misma pregunta que al resto de los compañeros de mesa. Fueron elecciones este pasado domingo, venimos de una segunda convocatoria electoral. ¿Qué sensación tienes tú de que va a suceder con carácter inminente? ¿Va a haber gobierno pronto? ¿No? ¿Nos vamos a volver a meter en otro carrusel de negociaciones infinito? Hombre, yo espero que haya gobierno pronto, que además es lo que han pedido los españoles. Yo creo que, bueno, la gente está cansada de elecciones, todos estamos cansados de elecciones, y yo creo que es el momento de recordar la transición que se hizo muy bien y que los partidos llegaron a acuerdos, partidos con ideologías completamente diferentes y llegaron a acuerdos. Yo creo que hay que buscar un poquito ese sentido de unidad y de acuerdos que hubo en la transición. Yo espero que así sea, porque los españoles yo creo que han hablado alto y claro y que además... Bueno, pues el Partido Popular es el único partido que ha subido 14 diputados más. Yo creo que, bueno, pues debería ser. Vamos a entrar en los detalles porque efectivamente los números son los que son, la diferencia entre diciembre y junio es la que es, pero el Partido Popular sigue sin tener mayoría absoluta y las cuentas, bueno, pues siguen siendo las que son. Marina Cabegato, muy buenas noches. Hola, una jornada en la que, como decía, se han puesto en marcha la maquinaria de las negociaciones. Primera llamada del presidente del Gobierno en funciones, el ganador de las elecciones, el número de escaños, Mariano Rajoy, no
a quien estaba previsto que lo hiciera. No, un claro cambio de estrategia por parte de Mariano Rajoy, que el lunes había dicho que el primer partido con el que hablaría para empezar esta ronda de negociaciones sería el PSOE. Hoy el líder del PP ha sorprendido a todos llamando esta mañana a Coalición Canaria para iniciar la ronda de contactos para formar gobierno. Optó, por lo tanto, por empezar por lo más fácil, por la única formación que ya había mostrado una disposición para apoyar a los populares. Ayer habían dicho, y son palabras textuales, habrá gobierno del PP en coalición con Ciudadanos y con apoyos puntuales del PNV y de nosotros. Coalición Canarias y PNV podrían ser los futuros socios de gobierno del Partido Popular. Sobre el tema lleva ya 2 días hablando Alfonso Alonso, que además de ministro de Sanidad, recordamos, es también el líder del PP vasco. Recuerda Alonso que ha habido diferencias entre ambos partidos en el pasado, pero que hay que centrarse en las afinidades. Más allá de que podamos seguir haciéndonos crítica política o el ejercicio de gobierno, de oposición, también podemos mirar el interés general, que es nuestra obligación. Ha habido mucho diálogo con el PNV y algunos acuerdos que han sido muy importantes. Ha habido muchas cuestiones en las que hemos tenido puntos de encuentro y ha habido voluntad de negociación, ¿no? Por tanto, cuando queremos negociar podemos llegar a entendimientos. Estoy convencido de ello. Pero aquí hay un obstáculo. Ciudadanos ya ha dicho más de una vez que no entraría en un gobierno con nacionalistas, aunque lo cierto es que hoy han dejado claro que no tienen ningún problema en desdecirse porque llevan semanas vetando al líder del PP, pero hoy han propuesto esta fórmula de gobierno, llegar a un acuerdo para investir a un presidente popular, que no descartarían que fuese Rajoy, para media legislatura, siempre con el compromiso de una moción de confianza después de esos 2 años. Soy poco partidario de mirar atrás, porque mirar atrás solo nos va a enconar a todos. Hay que investir a alguien que disponga además de un acuerdo de legislatura, o si me apura de media legislatura, con un compromiso de una cuestión de confianza a mitad. Cualquier fórmula de ese tipo tiene que venir después de haber dejado claro que se abordan las reformas que nosotros defendemos. Estabilidad. Si esta estabilidad supone que nosotros entremos en el gobierno, encantados. Insisto, en un gobierno presidido por Mariano Rajoy. Pero mire, insisto, si lo que queremos es bloquear las cosas, hablemos de nombres. Acto seguido saltaron las alarmas en el partido y salió el vicesecretario general de Ciudadanos para desmentir a Girauta. Sostiene que eso no fue exactamente lo que quiso decir. No, la posición del partido no ha cambiado en absoluto. El señor Girauta lo que hacía era responder a una especulación, a una posibilidad que se le planteaba por parte del periodista, y él decía lo que podía pasar en caso de que el Partido Socialista se abstuviera, pero la posición del partido en ningún caso es plantear eso como una condición, ni siquiera como una posibilidad. Desde Ciudadanos seguimos planteando que la única opción que hay a día de hoy es sentarnos en una mesa 3. Bueno, esto está pasando en estos momentos entre el Partido Popular y Ciudadanos. Apelo a ti, Tuco, que eres el que tiene más experiencia política. No sé exactamente cuándo empezaste tú, pero me consta que tú, por ejemplo, estuviste próximo a esas negociaciones previas al bipartito, a que se constituyera el gobierno bipartito. Y la pregunta concreta va en este sentido. ¿Cuánto de simulación va a haber en los próximos días en las declaraciones que todo el mundo haga? ¿Cuánto nos tenemos que creer? ¿Cuánto de serio es que unos digan esto no lo vamos a hacer y esto sí? ¿Cuánto forma parte de la comunicación normal en un proceso de negociación en unha democracia parlamentaria? Bueno, hai moitas, sempre hai posicións impostadas, sin ninguna dúbida, en todos os negociadores, non só na política, tamén no mundo empresarial, nun hospital... Teatralización de certas cousas. Bueno, sí, pero a palabra teatro non ten que ser negativa, non? Bueno, isto estás defendendo No, porque a veces se dice, a política é un teatro, sí, ademais é un psicodrama. Afortunadamente, sustituye a batalla a garrotazos pola batalla dialéctica. Non, é así. É un avance da humanidade sin ninguna dúbida, non? O que non se pode, en todo caso, é en contra do que algúns exixen, como, por exemplo, a xente de Podemos e tamén a xente de Ciudadanos, é unha transmisión en directo dunha negociación, porque iso invalida, imposibilita a negociación. Claro. Pero o que te estou pedindo, en realidad, é unha traducción do que ti crees que finalmente vai pasar. En principio, Ciudadanos di que con Rajoy non, en principio PSOE di que absterse non. Canto desto temos que creernos? A ver, hai tamén nun inicio dunha negociación partir dunha situación de fortaleza. Eu, se quero negociar, teño que negociar cousas concretas, e que eu creo que o Partido Socialista, si finalmente, despois de darlle voltas,
decide absterse para que non haxa unhas novas eleccións, non pode facelo a calqueira precio, simplemente, oye, nos abstemos e facede o que vos pete, non é esa a cuestión. Haberá que negociar co Partido Popular claramente para explicarlle aos cidadáns, aos votantes e aos militantes do Partido Socialista en función de que o Partido Socialista se abstén e posibilita un goberno que o país precisa. O sea, que ti ves esa posibilidade como a máis posible. Abstención do Partido Socialista non sei se a máis posible, nun momento determinado do proceso. Eu creo que nun momento o Partido Socialista vai se ter que plantexar eso. Porque, a ver, se non me vou é vaca. É dicir, non se lle pode exixir ao Partido Socialista unha cousa e a contraria. Non se lle pode exixir usted non gobierne, non facilite un goberno do Partido Popular pola vía da abstención, pero ao mesmo tempo non queremos baixo ningún concepto que haxa unhas novas eleccións. Oiga, mire, fago o favor de ser sensato. Pero os cidadáns, a veces, isto pasa coas eleccións primarias, non? Se exixen os partidos eleccións primarias, pero cando logo hai eleccións primarias, se penaliza o barullo interno inevitable a unha selección. Inevitable, nada comparado ás eleccións primarias dos Estados Unidos, que se dicen unhas cosas... Rosa, ves un pouco ese escenario tamén de que finalmente o PSOE acabe absténdose, se non todos os deputados do PSOE os que o PP precise? Eso non o creo, Fernanda. Bueno, hoxe hai algún varón que vai por aí. Pero non o creo eso, Creo que foi Vara. Como un enfermo checa. Non. Vara dixo que, bueno, que había posibilidade de que non é a primeira vez que se fai este tipo de cousas, que salgan do hemiciclo, pois, os deputados que o precisen, que sea necesario para... Pero é distinto, de acordo todo o mundo, non unha ruptura de... Non, que por acordo do grupo, claro. A mí esas cousas non me gustan. Bueno, pues con uno estupendamente, pero a ver, yo creo que aquí el único que ha hablado claro es Mariano Rajoy, que es el que habla, primero, que siempre hemos dicho en el Partido Popular que gobierne la lista más votada, y luego el que ha hablado de una gran coalición, pero ya la otra vez, o sea, ya en diciembre se habló de pactos, no se quiso, porque al final el pacto por el que optó el Partido Socialista fue con Ciudadanos, y Ciudadanos con el Partido Socialista, luego, claro, ahí quedaron cojos, porque ¿qué pasó con Podemos? Nos volvimos a unas segundas elecciones. Ahora estamos en una situación igual, pero yo creo que peor para el resto de partidos y mejor para el Partido Popular, porque yo creo que los ciudadanos le han dado la razón. Yo creo que lo lógico sería un pacto. Indiscutible. Evidentemente, negociado, por supuesto. Claro, es que para hacer un pacto hay que negociar, si no es que no tiene ningún sentido, no habría pacto, sería una imposición. Yo creo que eso sería lo lógico y cuanto antes mejor, porque yo creo que ya estamos cansados los ciudadanos, ¿no? Lourenço, está máis reforzada a posición do Partido Popular? A ver, eu creo que hai elementos a favor e elementos en contra. Me gustaría... Para empezar, os cidadáns non temos un problema, os que teñen un problema son os partidos. Os cidadáns non temos ningún problema, nin decidimos nada, é dicir... Hombre, pero cansa. A mí non, a mí a democracia non me cansa. Eu creo que cansa xustamente, hai quen dice que lle cansa. A mí me cansa non ter un goberno, porque non se poñen de acordo. Eso sí, pero, claro, pero eso é responsabilidade de quen ten esa capacidade. Entón, elementos a favor. Eu creo que hai elementos para a negociación e hai obstáculos. Hai obstáculos, un deles, se mencionaba a transición, moi ben mencionada, pero non idealicemos, porque a Alianza Popular de Rajoy non fixo nada na transición, nin pactou con ninguén. Entón, aí tamén hai unha carga que hai que asumir. É dicir, hai un estilo e unha lógica de gran maioría natural, que se construiu nos anos 90, e que non é a que fixo a transición precisamente, nin está acostumbrada a eso. Por que non se pacta en España? Pois eu creo que hai unha razón única, a exclusión de Cataluña. En España non se pode gobernar sin Cataluña. Se decidiu por parte do PSOE e do PP que cos cataláns non se podía pactar hai 6 meses, e agora, bueno, colos vascos sí, porque son poquitos e os temos rodeados. Xa veremos, xa veremos. No, pero a cuestión de Cataluña creo que é importante, porque nos apunta un problema que podemos obviar ou meter bueno, na porque eu teño a sensación que o PP considera que o PNV está máis na cosmogonía de acordos anteriores. O PNV é moito máis independentista antes que todos os cataláns. O sea, que cuidado. Pero eso non foi impedimento. Eso non foi impedimento para que pactaran con eles. Pero me explico. Primeiro me explico, logo discutimos. Antes de que me explique, non discutamos. O PNV é independentista moito antes que Converxencia e Unión pensara que eso era posible. Outra cousa é que o PNV ten unha situación e construí unha situación en Euskadi que non quere retroceder dela e, polo tanto, eso que quere negociar. E logo ten outra cousa moi importante, eleccións. E, efectivamente, tenlle que baixar o suflé a Podemos. Entón, aí entra a lógica da política, o PNV o sabe e o PP tamén. Pero ti como crees que lle baixa o suflé a Podemos? Precisamente... Facéndose útil. Igual que Coalición Canaria. Coalición Canaria é un partido que se negocia a favor é porque se vai facer útil nas islas e vai a obter cousas. E o PNV tamén vai a obter cousas e é un partido que ten 100 anos e sabe facer. E sabe negociar. Efectivamente. Entón, eso está a favor. Pero en contra está
que Ciudadanos non quere gobernar cos nacionalistas, nin apoiar. Bueno, aquí pode haber un acordo de legislatura, un acordo de goberno de coalición, hai moitos elementos diferentes que se poden combinar, pero Ciudadanos non quere, e ademais hai outro elemento en contra. O PP quixo, eu dixen aquí, fixo unha campaña moi boa, pero que consistía en arrebatarlle escaños a Ciudadanos, que foi o que conseguiu, máis ou menos 16,5 por menos de 1000 votos, e iso tamén significa que non facía prisioneiros, non quería aliados na dereita, quería unha maioría natural na lógica de 1990. E iso, bueno, a ver como resolve Ciudadanos, efectivamente, porque eles teñen contradiccións, ou a mellor é un paripé. Eu creo que van a gobernar e que les interesa incluso estar no goberno e ter ministros, porque senón van a, eu creo que sería o mellor por outra parte. Pero teñen que superar esa idea do veto a Rajoy, que quedou moi clara. Porque hai unha cousa que, desde logo, aos ciudadanos, non aos partidos, aos cidadáns, non nos van a convencer, que a cuestión da corrupción, e se vai ser ministro Fernández Díaz, é unha pregunta que nos vamos a facer todos. Entón, non sei o que vai facer Cidadáns, nin o que vai facer o PNV, nin o que vai facer Coalición Canaria, pero eu espero que algúns deses non señan ministros. E a favor xa dixen algunhas cousas, e eu creo que hai outra máis. Non que o PP ganar as eleccións, a ver se nos... O sea, o PP non ganou as eleccións, efectivamente, gana as eleccións o que pode formar goberno con maioría absoluta, ou con unha minoría capaz de ser negociada. Por primeira vez en España, claro. E iso non o temos. Ahora, ti o dixeche moi ben, Rosa, foi o único partido que subiu, efectivamente. E iso que significa? Que os que creían que iban a dar o sorpaso están un pouco deprimidos, non sei por qué, e os que creían que iban a ser sorpasados están aliviados, pero tampouco demasiado, tampouco sei por qué. Entón, a esquerda está relativamente deprimida, e en cambio cada a dereita... día que pasa, eu os vexo un pouco máis deprimidos. A dereita, desde a noite electoral, está entusiasmada, efectiva, con razón, pero é unha posición psicolóxica, psicopolítica. Non son 176 diputados para formar goberno. E efectivamente, a mellor, hai dous do Partido Socialista que teñen que poñerse enfermos. Pero, ollo, e acabo, hai algo que sí que ocurriu, que a cuestión territorial volve a estar encima da mesa. E iso vai a estar negociado con Canarias, con Euskadi e despois con Cataluña. A ver, con Galicia espero que tamén. El nacionalismo moderado, lógicamente. El independentismo es otra cosa. Si aquí se hace un pacto, pues habrá que pactar las condiciones. Yo digo una cosa. El PP no ganó las elecciones. El comportamiento que está teniendo es otro. Bien. Bueno, una cosa, Alianza Popular... Fraga fue uno de los padres de la Constitución, quiero pero non da transición, Bueno, pero ahí... Non quería ningún título octavo, estamos hablando de lo que estamos hablando, de la época que fue larga, y se consiguieron muchas cosas. Yo digo, el Partido Popular no ganó las elecciones porque no tiene la mayoría suficiente para gobernar. Entonces, el Partido Popular, se le obliga a tener mayoría absoluta. Si no tiene mayoría absoluta, no puede gobernar. Cuando gobierna con mayoría absoluta, hace lo que le da la gana y no atienden a razón. Se puede interpretar también como una cierta incapacidad por parte del PP para llegar a coalición con ningún otro partido. No es que se empeñe en ser el único. ¿Quién ofreció el pacto? El pacto lo ofreció Mariano Rajoy. Eso es la realidad. Sí, pero es verdad que hay una tradición en prácticamente todos los partidos políticos que forman parte del sistema del Estado en gobernar en uno u otro momento con otros partidos, excepto el Partido Popular, que sí que es muy anecdótico cuando forma parte de coaliciones, ¿no? Claro, pero es que date cuenta que es que al final, ¿quién quiere pactar con el Partido Popular? Claro, nadie se atreve a dar el paso. Cuando se ponen de acuerdo suele haber una cosa mutua. Si al final yo me imagino que va a haber pacto, yo me imagino que no va a poder haber otras elecciones. Y yo creo que todo pasa porque el Partido Popular gobierne, es que no hay otra alternativa. A ver, Gonzalo y Julio os escucho enseguida, pero Marina, vamos a dar la última hora, digamos, de lo que ha pasado en el entorno del Partido Socialista, con Pedro Sánchez bastante reacio a hablar, la verdad. 4 días, Fernando, los estamos contando, 4 días sin hacer una comparecencia pública, y quien ha aprovechado ese silencio ha sido la presidenta de la Junta de Andalucía. Desde el domingo, que la hemos escuchado todos los días, sin fallar uno, lleva desde el 26J visitando las radios y los platos de televisión para marcar el camino del PSOE. Hoy ha sido rotunda, ha dicho no a una gran coalición. Pues ahora Rajoy, venga, que se ponga al frente y que busque, que tiene una mayoría de derechas el Congreso de los Diputados, y tiene, lo que no puede esperar es que le manden allí a la tumbona leyendo el Marca y el Puro los votos, ¿no? Él tendrá que fajarse un poquito y decir, bueno, pues si he ganado las elecciones, venga, le voy a dar un gobierno a este país. Yo nunca he estado a favor de una gran coalición y no lo voy a estar nunca, nunca. Ni lo he estado antes, ni lo veo ahora.
Y esa oferta de Rajoy ni la contemplo. Pero, vamos, lo de las terceras elecciones me parecería escenario hay en medio catastrófico para el país, me parecería catastrófico. Y el responsable sería Rajoy, ¿eh? Decíamos que llevamos 4 días escuchando a Susana Díaz, pero también a Fernández Vara. Él es el gran defensor de la abstención del PSOE para que gobiernen los populares, aunque hoy ha matizado, él habla de una abstención mínima. Opino a título individual. Yo no formo parte de la dirección del partido y, por tanto, no soy quien para hablar en nombre del partido. En nombre del partido habla el secretario general y esa es la voz que nos representa, ¿no? Ahora bien, yo no contemplo otra que una mínima abstención a última hora, no contemplo otra. Cuando digo mínima, digo la estrictamente imprescindible. ¿Por qué? Porque es que a nosotros la gente nos ha mandado la oposición. Pero es que además tenemos que reconstruir un proyecto político. Bueno, un nuevo concepto político, abstención mínima, que las hay mínimas y máximas. Gonzalo. Bueno, hai unha cousa que apetece comentar, o comentei máis veces, pero me preocupa, e é cando utilizamos expresións como estamos cansados das eleccións, eu non. Eu non estou cansado das... Hablo de la ciudadanía, yo, oye... Ahora, si non te importa, me Perdón, toca a mí. sí. Estamos cansados das eleccións. Eu non estou cansado das eleccións, non estou cansado da democracia, non estou cansado de que se traslade a responsabilidade de como resolver os problemas políticos á ciudadanía e que a ciudadanía se responsabilice. Non podemos ser unha democracia madura se a ciudadanía non se responsabiliza das súas decisións, sino fai un escrutinio do debate político e toma as súas decisións. Por tanto, non podemos estar cansados da democracia, ni podemos xugar a deslegitimar suavemente ou duramente os procesos democráticos. A democracia é a que nos constituye. Entón, punto 1, a democracia non nos cansa. A mí, desde logo, non nos cansa. Sí, pero hai un pero que segundo houbera asunto... terceras eleccións, incluso para ti non sería un fallo sistémico, digamos. No, hai un segundo asunto... Bueno, estou exagerando a mellor que a expresión, pero vamos, tres eleccións nun ano, vamos. Hai un segundo asunto vinculado á democracia e é que a democracia é deliberación tamén. E a deliberación incluye escoitar. Xa, Gonzalo, pero cal é o objetivo dunha das eleccións? Dotarnos dun goberno. Claro, o problema desto é que non hai goberno dende hai un ano. Vale, pero o que non sigue existindo é a situación que tiñamos desde o 78 para adiante. O Partido Popular ten un mandato de gobernar. Dixo, estos non o conseguiron, eu teño máis votos que os demais, creo que merezco a opción de gobernar. Efectivamente, hai un mandato para que el teña a opción de gobernar. Entón, o Partido Popular ten o mandato, pero a miña pregunta é se ten a capacidade. E a miña pregunta é se ten a capacidade deriva de que ten que xestionar dúas cousas, que curiosamente son dúas P's, como o Partido Popular, que son pluralidade e plurinacionalidade. Vamos a un parlamento máis plural e temos moi pouca experiencia en xestionar parlamentos plurais e iso é algo que ten que asumir... Bueno, e ten outra P que son presupostos tamén que aprobar. Presupostos, temos moitas P's para Que menos mal que quedaron aprobados, que si non sei que tendríamos un problema. Digo os próximos. Entón, hai unha falta de tradición que se exacerbou nos últimos anos que de non negociar, non falar, non dialogar cos partidos nacionalistas, cos cataláns en particular. E iso ten que ver con eso que falaba da deliberación. Hai unha falta de escoitarnos, de atender, non de comunicar. Temos unos comunicadores excelentes, colocamos todos os eslóganes magníficamente, pero hai unha falta de escoitar o outro. Entón, esa cultura na que hai que escoitar, porque temos plurinacionalidade e temos pluralidade non está incorporada e aquí vai haber unha curva de aprendizaxe na que eu teño dúdas que quen ten o mandato vai a ter a capacidade de xestionalo, pero en fin, veremos se é capaz... Estás disposto a deixarte sorprender? Eu estou disposto a esperar e ver se se pode conseguir. Bueno, a ausencia de Pedro Sánchez, Julio, te provoca alguna intriga? Hombre, yo me imagino que deben estar preocupados, con la cabeza hecho un bombo y... Bueno, parece que unos más que otros, porque sí, unos más que otros, Susana Díaz y Fernández Vara tienen tiempo de hablar, yo creo que varias veces al día, en varios medios diferentes, ¿no? Que serían, digamos, los dos extremos. Es decir, sintetizando, a mí me parece que se abren dos posibilidades para la gobernabilidad del país. Una, que es la que a mí me gustaría, que fuese un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y el PSOE. ¿Pero alguien piensa que esto se va a producir? Mira, yo te digo una cosa, para mí sería lo mejor. Sí, pero yo creo que es malo para España, y te voy a explicarle por qué. Nosotros los españoles, quiero decir, necesitamos al PSOE, necesitamos un PSOE fuerte, necesitamos un PSOE vivo.
Y el tener que permitir, por activa o por pasiva, un gobierno encabezado por el PP, sintiendo en el cogote el aliento de los de Podemos, que están ahí al lado, eso probablemente se lleve por delante al Partido Socialista. Es decir, una estrategia de ese tipo, no sé si compartes la opinión, Tuco, una estrategia de ese tipo puede significar que para las próximas, dentro de 4 años, ojalá sean dentro de 4 años, no tenemos Partido Socialista. Por lo tanto, la otra posibilidad es un gobierno que yo lo veo, un gobierno posible, pero lo veo como un gobierno, ¿cómo os diría?, hecho con retales. Que sería sumar Ciudadanos, el PNV y los dos pero canarios. ¿en el gobierno? O con el apoyo desde el Parlamento. Había que negociar cómo es eso. Ahora, eso tiene también otro inconveniente. Ojo, porque esto no está nada hecho. Que es que Ciudadanos pone como condición, aunque no lo haya verbalizado todavía, que se sume el PSOE también. O sea, Ciudadanos no quiere dejar suelto al Partido Yo Socialista. creo que esto de Ciudadanos, vamos a ver que las cosas Bueno, se pueden interpretar de muchas o sea, maneras. en Lo estamos extremis, viendo ¿cómo ya está? en 48 horas. quiero Ahora, en decir, principio, la posición todos de los partida... padres fundadores de Ciudadanos ya le están diciendo, por favor, en fin. Ya, lo que pasa es que aquí hay muchos padres que dicen muchas cosas y los Bueno, hijos, pero estos como son- siempre, estos son padres hacen lo que jovencitos. les da la gana. Y no miro para nadie. Ahora, la cuestión, digamos, no, es que... esto me tiene calentito. A ver, traduce. No, sí ya se entendió perfectamente por dónde iba el mensaje. Ahora, la cuestión, digamos, es esto, es decir, lo que sería bueno para España a medio plazo destruye el Partido Socialista. Yo entiendo perfectamente que el Partido Socialista tenga muchísimos reparos en apoyar al PP, entre otras cosas porque tiene detrás lo que tiene detrás. Y después, digamos, lo que sería que probablemente sea por donde vaya a salir, digamos, este asunto, que sería un gobierno de retales con un Ciudadanos que de alguna forma renuncia a una competencia o se mete a cara de perro compitiendo con el PP por La ausencia que empieza a ser llamativa de Pedro Sánchez es un indicio precisamente de la gravedad de la situación, de lo complicado que está siendo este momento político para el Partido Socialista. Bueno, gravedad no en el sentido sino grave de profundo. Sí. Eu creo que sí, claro, eu creo que ten que medir o que ten que decir para salir e desdecirse ou sair e que logo che diga non sei quen, como pasa con Ciudadanos e con outros, eu creo que fai ben. Como pasa con Susana Díaz. Pero el non dixo nada. Entón, Susana Díaz, por certo, Susana Díaz, que admito que é un personaxe que non me é especialmente simpático, a min personalmente, pero, en todo caso, moitas veces é reinterpretada, non? Quiso decir, porque, bueno, Fernández Vara, que sin embargo... Onte a responsable da xestora do teu partido foi bastante clara contra o que está dicindo esta Susana Díaz, como mira. Ti fala en Andalucía. Sí, efectivamente. Ademais, bueno, tamén teño leído algún comentario que realmente esta hiperactividade de Susana que está cada día nunha televisión ou nunha radio, ou en dúas ou en tres, ten que ver con mal resultado en Andalucía. Porque é unha pérdida de medio millón de votos, aínda que realmente... Superado polo Partido Popular. Aínda que realmente pois é o mellor resultado e tal, pero é un mal resultado para ela. Entón está tratando de tal. Eu quería facer algunha cuestión, volver un pelín atrás, non? En primeiro lugar, o que dixo Rosa sobre comparar esta situación coa situación da transición, eu creo que non ten nada que ver. Estamos nunha situación... Eu son un gran admirador da transición, que quede claro. Síntome orgulloso de que a miña xeneración fixéramos unha anterior e unha posterior, fixéramos a transición. Estou absolutamente orgulloso deso. Pero é verdade que non estamos nesa situación. Na transición había un risco real dun enfrentamento civil, incluso armado. E agora estamos nunha situación de normalidade democrática. Normalidade democrática, cunha prolongación dun goberno provisorio indesexable, pero que en definitiva non deixa de ser normalidade democrática. E non hai que citar, como sempre, a Italia, a Bélxica, a Grecia, a Holanda, que son países que a veces pasan meses e meses con gobernos provisorios e non pasa nada. Eu creo que a dificultade que ten o Partido Socialista é que en España a gros coalición é imposible. Imposible. Outra cousa é absterse para que goberne o Partido Popular. Non é o mismo, con unhas condicións. Non é o mismo, se se fai ben. A gros coalición é imposible porque en España non se fixo unha
non sei como se di, unha terapia como se fixo en Sudáfrica ou coa Comisión Tutú ou en Argentina con Sábato, non hai, incluso en Alemania, non hai eso. Leía esta tarde, de casualidade, porque estaba buscando outra cousa, apareceume unha entrevista con Eliot, o famoso hispanista inglés, unha entrevista de finais do ano pasado, na que di que decía máis ou menos o franquismo sigue pesando na conversación política en España. E iso é importantísimo. Pero eu o teño defendido eso aquí, importantísimo. Sigue pesando. Xa sí que moita xente se rasga as vestiduras, pero sigue pesando. Sigue pesando, entre outras cousas, e non quero abrir ese debate, entre outras cousas porque os asesinados dun bando están enterrados dignamente. E digo, os asesinados dun bando e os asesinados do outro siguen enterrados nas cunetas. Estáse celebrando nestes días a primeira Eso fai moi difícil. A primeira excavación que se fai en Galicia, non? Eso fai moi difícil esta cuestión, non? Está moi aí. Entonces, bueno... La transición es posterior, ¿eh? Sí, claro, pero eso está mal solucionado. Rosa, eso está mal arreglado. Está ben arreglado. No hablamos de la transición, hablamos del franquismo. Sí, pero que está ahí. Está ahí. Yo creo que bueno, hay que superar cuestiones, el espíritu de la transición. ¿Tú crees, Rosa, que no hay ese franquismo sociológico, digamos? No solo eso. Yo creo que no. Eso a lo que se refería. Antifranquismo sociológico. Bueno, espera, déjame, Rosa eres tú, Lourenzo. Que puede no ser racional, pero es emocional. Yo creo que no. Mira, yo te digo que lo que hay... A ver, yo he visto tweets estos días que me parecen terribles. Hay que matar a los viejos, o sea, unas cosas... Sí, vamos a hablar un poco ahora de una batalla, no, pero yo si estoy hablando... por eso, pero muchos. Sí, no, pero, y si el sistema no fue democrático, pero, el tema de la señora de Cambados... Tú estás hablando de otra cosa que tiene que ver con la particular relación que hay entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que está inyectado por cosas que quedaron mal resueltas. Mal resueltas. Es un poco lo que estaba diciendo. Yo no sé si tú estás de acuerdo con esa teoría. Yo creo que no. Yo creo que Nunca no. estás de acuerdo con eso, pero... Yo creo que no, es que yo creo que no. Yo creo que no. Mira o que dixe Rosa, yo creo que es una excusa. Os asesinados dun lado están dignamente enterrados, os do outro lado están nas cunetas. Y hay una ley asesinados en ambos lados. No, bueno, pues eso cada uno puede... Eso tiene una solución ahora, porque de hecho se está trabajando en eso y la gente está buscando a sus familiares y no hay ningún problema. Nadie se opuso a eso. Bueno, que non se opuso o Partido Popular con armas e bagajes. A ver, en que fecha é verdade que estamos? rebaixou a súa posición, pero non quero discutir eso, Rosa, non é a miña intención. Claro, es que yo veo que eso es una excusa. O sea, ahora volvemos al franquismo. Una excusa para no pactar. Para cito a Eliot, que con el Partido Popular no se puede pactar por la época franquista, ya me parece el colmo. A ver, Tito, que algo sabe de esto. Sí, Tito sabe. No, bueno, a ver, nós temos un congreso o día 18 que fai 80, empezo o día 18, que fai 80 anos que empezou non a guerra, sino que se deu un golpe de Estado, que é unha cousa distinta. E xustamente o que decimos é que hai que construir un novo relato. Porque, a ver, as eleccións non teñen nada que ver co que pasou hai 80 anos, non teñen nada que ver cos meus bisavós e cos meus avós. Ten que ver con outra cousa. E ten que ver xustamente, o que pasa que seguimos falando dela, porque xustamente eso foi un mecanismo que se ven utilizando desde a transición e que alimenta unha forma de facer política tamén, que non ten nada que ver para a xente nova desde o meu punto de vista. Por eso digo, como historiador, que temos que construir un novo relato de todo aquilo, non? A xente que nas eleccións municipais en Santiago, na mesa na que eu estaba, votaba a papeleta do PP con un chourizo dentro, 3, en concreto na miña, o fixo hai un ano, o volveu a facer hai 6 meses, e agora xa non o fixo. 3. Hai 6 meses. Por qué? 3 nunha mesa, multiplicado por... No, por unha razón moi simple, porque efectivamente, digo por isto dos vellos, non? É dicir, eu creo que o Partido Popular se lle foi muitísimo electorado, é evidente que o perdeu, e tamén é evidente que agora recuperou unha parte del, e fixe un traballo magnífico. É o único partido que recuperou. Sí, ben, pero a pérdida de electores é extraordinaria. Entendo que estou dicindo, porque é verdade eso que dice, que recuperou electorado, e o recuperou brillantemente nunha campaña moi ben feita para eso. Pero eso, insisto, sigue sin borrar a corrupción. E sigue sin borrar os problemas que están detrás. Sigue sin borrar que ten que negociar non pola guerra, ten que negociar con Ciudadanos porque Ciudadanos dixo o que dixo e porque Fernández Díaz fixo o que fixo e porque hoxe se está magnificando que alguén, un secretario de organización, mira ti, falou de estirpar plantas se non podíamos querelos e temos un fiscal que leva unha oficina de anticorrupción que falou de matar al animal. Estamos nunha situación un pouco complicada e eu creo que hai que resolvelo. O que sí que temos claro e estamos de acordo, e eu repetirei hasta que me equivoque, é que o día que o PSOE diga, xustamente por ese relato que existe e que é dominante, o día que o PSOE diga queremos unha gran coalición
ou apoyamos o goberno do Partido Popular, perde 1 millón de votos. Claro. E sempre utilizo Pero, a mesma cifra. no primeiro minuto. 1 millón de votos. No primeiro minuto. Enteiros. Porque efectivamente... Pero eso ten que ver coa guerra. No, eso ten que ver... Coa memoria da guerra. No, eso ten que ver coa reconstrucción da cultura y los 4 años coa de definición. ajuste, de austeridad. E ten que ver con algo fundamental, que antes se decía, ninguén quere pactar co Partido Popular. O Partido Popular, para ben ou para mal, e eu creo que funcionoulle, quixo construirse como a única dereita española. Por eso a Elliot lle recorda ás familias do franquismo, porque cal é a outra dereita que hai en España? Ciudadanos. Bueno, a outra dereita que hai en España, aparte dos nacionalistas, cos que non se podía negociar, é Ciudadanos. Bueno, pois efectivamente, eu creo que Ciudadanos, que moita xente na esquerda cree que, bueno, o mal dos males, será o elemento que, desde o punto de vista da construcción dun sistema político normalizado e moderno, poida cumprir ese papel. Pero claro, iso o que significa é que ten que deixar de facer, ou terá que aclararse, creo que foi Tino Novoa, non? Que fixo aquele artigo tan bonito de a ver, porque, claro, temos que saber que dice Ciudadanos. Non é santo a miña devoción, a mí non me gustan nada, pero é evidente que poden cumplir ese papel. E ese papel o van a cumplir casi con toda seguridade. Julio, sin necesidade do PSOE. Julio, ¿qué decías? Venga. Es un poco, digamos, ya toda la... O sea, todo el mantra del PP, la corrupción, el no sé qué, el no sé cuánto, qué tal y qué cual. Non é un mantra. No, espera un momento. A mí me gustaría plantear la pregunta de otra manera. Es decir, ¿qué es lo que le ocurre a la izquierda española cuando hay un partido que ajustes, corrupción, pum, 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 y acto seguido lo vota 1/3 de los españoles? No, que é lo que o sea, ocurre, explicarme eso. Que é o que lle ocurre á dereita, que é a que vota. A esquerda non vota polo PP. É a dereita que vota polo PP. No, es que no estás entendiendo la pregunta. Es decir, o sea, ¿dónde está la izquierda? ¿A qué se dedica? ¿Qué mensaje está? A esquerda perdeu 1 millón de votos e a dereita ganou 500.000. No es ese. Esa no es la cuestión. O sea, la cuestión es ¿qué tipo de izquierda hay aquí? ¿Qué alternativa está ofreciendo a los electores españoles cuando 1/3, muchos de ellos con la nariz tapada, votan al Partido Popular? Es que ese es el problema. Esta es la alternativa. Claro, el problema no es... Vamos a hablar enseguida de eso. Que el PP sea así, andan... Mira, eu tamén teño un gráfico. Eu tamén teño un gráfico que acabo de facer. A ver, el de Rosa, vamos a... Quería subir o meu gráfico, que se ve mal. Parece... A ver, déjame acabar. A ver, un momento. Simplemente... Cuando no hay argumento... A ver, Julio estaba con el argumento. La clase política española, vamos a suponer, partidos de izquierda, partido de derecha, o partidos de derecha, enfrentan al electorado a tener que escoger entre esos dos grupos, y resulta que el corrupto, etcétera, 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 es preferido sobre el otro por 1/3 de los diputados. Oye, perdona, decir, un momento, decir, a mí, no digas a eso. mí explicarme eso. Pues es o sea, que la no digas eso, Rosa. La incapacidad A ver, de... muy corrupto, es una afirmación gratuita. En paralelo, hombre, a ver, vamos a ver. Las personas son las corruptas, vale, pero es que yo llevo oyendo un rato que estamos hablando de pactos y estoy hablando del partido corrupto. ¿Quieres hacemos una cuantificación? Que no lo voy a hacer, pero si quieres la hacemos. El PP es un partido Si quieres la corrupto, hacemos, una cuantificación de gente que está en la cárcel, en prisión provisional, medio gobierno de Baleares, de gente que está en la cárcel de la Púnica, de gente, etcétera, ¿quieres volver al pasado? Volvemos al pasado. No, el pasado inmediato, ¿Cuántos estuvieron en la cárcel del Partido Socialista? Por corrupción, que yo recuerde... Bueno, por corrupción, bueno. No, que yo recuerde nadie. En todo caso, ese tú más no me gusta nada. A ver, se nos ha cruzado aquí una conversación paralela. A ver, tú, por favor, pero tú, no generalices. Pues vale, punto y se acabó. A ver, por favor, tú, Rosa, se nos ha cruzado una conversación paralela como pasaba en los teléfonos antiguos. Un momento, estaba Julio Sequeiros con algo, venga. Acaba. Es que estaba diciendo, es muy interesante lo que estás diciendo, te estaba diciendo Lourenço. Oye, pero muchas gracias. Es decir, la cosa es muy sencilla. ¿Qué desastre de izquierda hay en este país cuando 1/3 del electorado prefiere a una derecha? ¿Cómo la describís vosotros? Es decir, ese es el problema. O sea, frente a una derecha que es pero que tiene un problema relativamente claro, que tiene claro cuáles son los cinturones que tiene la soberanía española, el cinturón del euro, el cinturón constitucional, y que hay que resolver los problemas ahí dentro, ¿la alternativa cuál es?
Un tercio de los españoles han preferido eso. Vale, pero, y la culpa es vuestra. Perdón, no. es de la izquierda. Retiro lo dicho. Mira, es de la izquierda no, que no fue capaz de levantar un edificio medianamente habitable y nos tenemos que ir a este Pero otro. a mí me gustaría es que es decir así. unha cousa, porque eu creo que esa visión Bueno, sí, perdón la vehemencia. No, que va. No, si la vehemencia está bien medida, hay controlada un poquito. Hay caño libre. Pero o asunto é importante. O asunto é importante por unha razón, porque eu creo que é unha visión moi vinculada ao que pasou o domingo. A ver, neste país, o Partido Popular, que era quen gobernaba, perdeu un tercio dos votos. Apareceu un partido novo na dereita, con máis de 30 diputados, que sigue conservando, que non existía desde non existía desde as eleccións do 78. Eu creo que é unha novedade, desde o meu punto de vista, sistémica. Apareceu un partido na esquerda que non existía e que casi, prácticamente, se iguala, pero non pasou, co PSOE. Eu creo que é unha reacción ciudadana, cívica, popular, frente á corrupción. Claro, decir que non pasou nada, como que non pasou nada? Porque ao millor volve a gobernar o Partido Popular? Pode que sí, pero non vai ser as mesmas condicións nin da mesma forma, me parece. E en todo caso, tamén hai que ter en conta unha cousa, desde o punto de vista da corrupción. Non é, como non vamos a falar de corrupción? Temos que falar da corrupción, que é algo que foi o que cambiou o sistema político. E ademais xenerou unha cousa que tamén convén decirlo, eu creo que o dixemos aquí algunha vez, non? Xenerou algo que é tremendo desde o punto de vista da limpeza electoral e da igualdade e da libertade de mercado electoral. Ti que eres moi partidario do mercado libre e eu do libre mercado, que non son exactamente o mesmo onde que parece. O dumping político. Porque quen utiliza diñeiro negro para facer campañas electorais, e iso creo que non se pode negar, estén ou non estén na cárcel, está competindo en desigualdade evidente de condicións e aínda así apareceu un partido na dereita e un partido na esquerda. Eu creo que a sociedade merece moitos eloxios. Nos falta todavía escuchar qué ha pasado en Podemos o qué está pasando en Podemos en estas horas, pero Gonzalo, ti querías aportar algo xusto, pedíasme a vez antes, veña. No, solo una cuestión moi rápida de quen vota, é dicir, quen apoia o Partido Popular son os votantes do Partido Popular. Eu estou de acordo con Rosa en que non teñen sentido todo ese tipo de declaracións que negan o resultado electoral, que foi absolutamente lexítimo, pero que son expresións particulares de esas que antes se facían nos bares e ahora se fan no tuit e que teñen a fortaleza de que eso queda escrito. A diferencia entre lo del bar e el del tuit es la fuerza de la escritura, non hai ninguna outra, pero es un comentario de bar o que lle debemos dar exactamente a mesma importancia. O que sí debemos aprender é a respetar o voto dos demais. O comentaba outro día e o volvo a comentar. Si non conseguimos respetar ese tipo de, por exemplo, cando saca o Partido Popular el famoso merengue o reggaetón, o que sexa eso, e a xente fai cachondeo dese, está facendo cachondeo dos valores, gustos, cultura de un grupo de xente. Cando aquí, por exemplo... E aparte, que un tipo de música que noutro sitio non significa exactamente o que moita xente pensa que significa aquí, por outra parte. E isto ten que ver que, como decía outro día, que a xente vota por identidade e vota por múltiples identidades. Hai xente que vai a votar por o tema da loita contra os nacionalistas, que é un error, pero a xente é unha loita disparatada, pero a xente vai a votar en función de eso. Outra xente vai a votar en función do medo. Eu creo que tamén hai unha loita entre o medo e a ilusión, e hai unha parte que prefire responde máis o medo e outra parte... Ou da lógica confesional. Ou da lógica confesional, o sea, que en función desas múltiples identidades se vota un paquete e tú votas o conxunto do paquete porque con uno deses aspectos... Que Julio tamén está dicindo que vai ser complicado que o PP este en peores condicións das que estaba en estas eleccións, quero dicir, dende o punto de vista da imaxe pública, non? No, porque además é unha cosa, Fernanda. No? No, poden empeorar moito. Poden empeorar. Hai unha trampa en la que han caído fundamentalmente los partidos de izquierda, el PSOE incluido. Y fundamentalmente Podemos. En las elecciones del mes de diciembre, lo que se discutía, o sea, lo que estaba encima de la mesa en los debates y en las consignas era los ajustes, la sanidad, la educación, el desempleo y tal y cual. Y en estas elecciones lo que se estaba discutiendo, y eso benefició mucho al Partido Popular y perjudicó al PSOE, pero fundamentalmente a Podemos, que eran los que llevaban esas banderas, lo que se estaba discutiendo en estas últimas era quién tenía o no la culpa de las elecciones, de por qué estamos aquí por segunda vez. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de ese... Una panda, coño...
ese entorno político que se ha consolidado en los 71 diputados en un periodo de tiempo brevísimo, un fenómeno político que probablemente se estudie con el paso de los años en las facultades de ciencia política. 71 diputados tiene, como saben, Unidos Podemos, pero realmente están en estos momentos procesando y administrando la depresión que ha provocado ese resultado. La administración de las expectativas probablemente siempre es lo más complicado, también en un proceso electoral. Ellos daban por hecho que iban a ser la segunda fuerza, incluso se hablaba de sorpasar al Partido Popular, finalmente, como saben, se quedaron en terceros, Marina, y esto está provocando un debate interno muy interesante al que estamos asistiendo, a veces de forma involuntaria, con la transmisión de mensajes internos como al que ayer conocíamos de Pablo Echenique y que ha sido hoy contestado un poco. Cuéntame, ¿qué está pasando un poco en ese entorno hoy? Sí, efectivamente, el fracaso electoral de la coalición Unidos Podemos sigue en boca de todos. Hoy Podemos, por cierto, ha recibido una buena noticia. La Fiscalía ha pedido el archivo de la causa por financiación ilegal del partido, pero la crisis interna de Podemos sigue. Irene Montero decía hoy que no habrá dimisiones y por lo menos hasta que lleguen a alguna conclusión. Ella ha anunciado que no habrá ningún cambio importante en la cúpula hasta las elecciones autonómicas aquí en Galicia y en el País Vasco. Pues creo que ni Íñigo Errejón como director de campaña ni Pablo Iglesias como candidato o como secretario general tengan que plantearse nada hasta que tengamos el debate colectivo por lo menos. Y como Podemos llevaba días diciendo que no podía analizar el resultado electoral sin tener acceso a los datos, hoy Echenique ha lanzado una encuesta interna. Ellos quieren saber qué piensan los militantes y cuáles creen que han sido las causas del fracaso electoral. Y para ello el partido ha dado algunas alternativas. Puede ser, por ejemplo, la alianza con Izquierda Unida, la gestión de las conversaciones de investidura, el derecho a decidir, el Brexit, el discurso de la socialdemocracia, los audios de Fernández Díaz, los spots electorales, Venezuela y hasta llegan a apuntar como posibles culpables de su fracaso electoral los ayuntamientos del cambio. Echenique pone en marcha este macro sondeo en un día donde todos los focos apuntaban hacia él. Seguro que recordáis su mensaje de ayer defendiendo el amor en Podemos, aunque eso supusiese estripar las malas hierbas. Ante cualquier conflicto interno, desde la Secretaría de Organización se buscará en un primer momento la solución mediada, amorosa, consensuada y de sentido común. En caso de que la vía del amor y los cuidados se demuestre inútil, se actuará de manera contundente, decidida, concreta y grave contra quienes no comprendan que las guerras internas nos desangran, nos queman y nos hartan. Para que crezca el amor no solo hay que regarlo, sino también extirpar las malas hierbas de las violencias enquistadas. Sé que no hará falta, pero siempre es bueno tener un plan B cuando el amor no gana. Esto decía ayer, pero hoy lo ha intentado justificar. Él niega que esto fuese una amenaza directa contra nadie, ni tampoco una purga para eliminar a los dirigentes que no acepten el silencio que trata de imponer la dirección del partido. Un momento en mi vida entera he hablado de acallar críticas. Invito a la gente a que lea mi mensaje o a que repase mi hemeroteca, por lo tanto, de acallar críticas, nada. Las personas son bienvenidas en Podemos, pero todas las actitudes no. Afortunadamente todavía son minoritarias en nuestra formación, pero bueno, hay que tener cuidado para que no aumenten y no se extiendan. Que las personas tenemos actitudes buenas, productivas, sanas, y tenemos otras actitudes que no lo son tanto, y con las que no lo son tanto, pues yo creo que hay que ser poco tolerante. Bueno, yo no sé si se están metiendo en un jardín un pouco extraño. Gonzalo, ti como ves este discurso de Pablo Echenique? Que de momento que está falando dun xeito máis reposado, porque Pablo Iglesias está un pouco máis apartado. Este discurso das servas boas, as servas malas... El hacha de guerra. Pues difícil. El hacha de guerra. A ver. Me resulta difícil interpretar qué quiere decir ese tipo de discurso apartar a servas malas, porque tampoco sabemos quiénes son as servas malas, entonces sin saber quiénes son... Bueno, pero esto que acabamos de escoitar incluso, esto que está dicindo de... A crítica se acepta, pero ollo non todo, porque hai xente como que é mala e queren fastidiar, non sei, hai un... Sónache ben.
No, a mí non me sona ben. Creo que unha das senas de identidade ten que ser unha pluralidade a toda costa. E eu personalmente o que opino, es decir, non son capaz de interpretar que significa eso. Si a mí se me pregunta que opino sobre a pluralidade, me parece indispensable porque é o que te obliga a perfeccionar o discurso. Porque se tú non eres capaz de dar esos debates internamente, os rivales vanche a dar esos debates. Por tanto, mellor que chegues preparado porque fuches capaz de perfeccionar o teu argumentario. Por tanto, os discrepantes son imprescindibles internamente. E unha das características da sociedade contemporánea que eu, por exemplo, percibe claramente nas redes sociais é esa finísima línea entre ser amiguísimo e ser un troll, non? En canto se produce unha discrepancia, eres un troll. Bueno, pois eu creo que os trolles xogan un papel esencial e son os que revitalizan o discurso. Entón, eu estou a favor de los trolls. Eres moi acosado polos trolls? Porque, claro, é que o mellor personalmente se sinte de outro xeito distinto, claro. No, pero quero dicir, claro. No, a ver, Rosa, hablamos de eso, de ese discurso de extirpar las hierbas malas, que quién decide quién es una hierba mala, porque este es el problema, finalmente, ¿no? ¿Quién decide en una organización política cuál es la hierba buena y cuál es la hierba mala? Decide la gente, coño, la gente, la mayoría. La asamblea. La asamblea, yo qué sé. La asamblea de vecinos ha decidido. A ver, Rosa, es que yo creo que el problema que tienen en general Podemos, las mareas de Podemos y toda esta gente, ¿no? Que hablan sin hablar. Porque tú, claro, aquí nadie sabe qué quiso decir, quiénes son las hierbas buenas, quiénes son las hierbas malas, o sea, al final no sabes. Yo creo que es así. Bueno, bien, cada uno puede pensar. Cada uno puede pensar y aquí se le echa la culpa a Gómez Reino, en el otro lado a tal, los de Andalucía dicen una cosa, los de... Lo que está claro es que un partido que empezó tan unido Podemos, ahora ni unidos, ni Podemos, ni nada. Y yo vuelvo a insistir Sí, no, de verdad, que es que vamos a hablar de lo que sacaron en la evolución del voto, pero hay más datos que esos, que los vamos a compartir, esos y también otros que tienen que ver con la evolución un poco más desde que llevan participando en elecciones, para que la foto sea completa. Bueno, ¿tú cómo interpretas esto de las hierbas malas, las hierbas buenas, el amor? A ver, efectivamente, les están utilizando unha nova linguaxe, un dos seus éxitos, outra cosa, podemos entender ou non, pero un dos seus éxitos. E hai xente que os entende porque os vota. Igual que votan a outros, tamén os votan a eles. Eso é indudable. Vou a compararlo solamente co que fixeron outros partidos e outros secretarios de organización. Estamos falando dun secretario de organización dunha organización. Bueno, frente ao el que se mova non sai na foto de guerra, que é histórico, isto é, bueno, pois, é unha metáfora suave, porque aquelo non solo tiña que ver co estalinismo e o trotskismo e unha foto famosa que toda a esquerda conoce, senón con... La raya se mueve. Efectivamente. E o de mandalos... A raya se move, o de mandalos ao poleiro do Partido Popular de Galicia en determinado momento, o de aplastar ao animal que lle decía outro día no despacho ao ministro do Interior este fiscal da Oficina Antifraude, quero decir que... Bueno, e logo por outra parte, como dixeron eles, e el dice, reto que se lea, eu leí no ahora que non o lera antes, bueno, era, para empezar, ten algo que ver co que decía Gonzalo, é dicir, mensaxes internas que se fan públicas, porque hoxe todo é público. Sabes o que pasa? ¿Dónde encaixa todo isto? Rematas enseguida, pero parte do discurso fundamental de todo este novo espazo político tiña que ver con alonxarse da bella política. En realidade, a xestión interna da crise resolvese do mesmo xeito que sempre. Non, é que isto non ten nada que ver coa bella nin coa nova política, ten que ver coa política. Bueno, a ver, pero nos esquecemos... No, pero sí estou de acordo con eso, pero os que estableceron a diferencia foron eles. Xogo de Tronos é o elemento referencial de Pablo Iglesias e que o comentou. É dicir, que eu creo que está todo bastante claro, non hai ningunha novedade neste asunto. Outra cosa que queramos magnificar unha frase pueril. Pueril, Bueno, que se mueva, non sale en la foto, 40 años despois seguimos hablando de ella. Efectivamente, pero insisto, porque se refería, non sei se sabes a que se refería, se refería a unha foto famosa de alguén que acompaña a Stalin no momento da Revolución, que é o ministro dos Ríos e que logo vai ser enviado ao Gulag, porque era trotskista. E ese señor, que además era pequeñito, desaparece da foto. Igual que Trotsky, na foto que está ao lado de Lenin. Claro, entonces, a eso se refería a algo bastante serio, non se refería a votar glifosato. A ver, si te escuchas, estabas un pouco indignado con lo del amor, tú, non? Sí, me parece unha pijada. Unha cursilada. Unha cursilada. Quizás é unha cousa xeneracional. Estou de acordo, a mellor... Pero si tú eres del 68, aí foi onde
empezó lo de hace el amor y no la guerra. Pero non decíamos estas pijadas. No, era como, bueno, hace el amor y no la guerra por aí anda. No, eso non é unha pijada. Aparte que non quero entrar. Eu nunca fui un hippie. A pesar da opinión de meu fillo que di que fui hippie, por razón, pero nunca fui un hippie, non, que vai, que foi un revolucionario. Como Dios manda, coño. Pero bueno, ahora, ¿qué? Como Dios manda. Revolucionario como Dios manda. Bueno, lo que quiero decir é que, vamos a ver, creo que isto é un leninismo blandito, un leninismo blandito, un leninismo con elementos neocatecumenales e neohippies, na miña opinión, bueno, non quero dicir a palabra, non? Unha cousa así, bueno. Logo, bueno, pois, isto mezclado con el amor, con conceptos como la patria, non? Quero falar deso, non? Porque a patria, este patriotismo de patria, pueblo e non sei que dice Rejón e tal, este patriotismo de Podemos, unha cousa que se alonxa moito do concepto de patria que ten a esquerda en España tradicionalmente, non? Que ten que ver coa tradición internacionalista, atrevo a dicirlo diante un profesor de historia, coa tradición internacionalista, coa tradición dos partidos socialistas que na Primeira Guerra Mundial chaman aos obreiros, fracasan, pero que dá lugar ao nacemento do fascismo en Italia a non participar na guerra, ten que ver con a tradición das brigadas internacionais e ten que ver o ensuciamento terrible que da palabra patria fai o franquismo. Todo por la patria. Entonces, eso, para a esquerda española, é algo complicado, non ten nada que ver, porque a esquerda española non é patriótica, é unha esquerda postnacional, é unha esquerda que é españolista, pero é distinto ser españolista que ser patriota. Eso é unha cuestión que hai que diferenciar. E isto se enlaza con toda esta cuestión que o da patria bébese directamente de Latinoamérica. E que dio teu fillo de todo isto? Que dio teu fillo de todo isto? Porque a mellor hai que preguntarlle, claro. Non, meu fillo, eu sei moi ben o que vota, non? Non digo que di, non. Non, que di, bueno, non teño falado. Podíamos enfrentar un día a Tuco co seu fillo Farruco, Podría estar interesante. Plantexa, non me si quere. Pouco enfrentamento, Non, home, non, enfrentamento dialéctico, quero decir, a ver, puntos de vista... Moita concordancia, debo decir. Está ben. A ver, Yo quería decir a propósito de esto, ¿no? de las flores, el amor y las margaritas. Y de las margaritas. De flowers queda moito mellor. Sí, bueno, pero bueno. Es decir, a mí me sorprende mucho todo esto porque aparte me parece que se va decantando Podemos conforme pasa el tiempo, ¿no? Es decir, hay un pozo. Va repisando. O se va, exactamente, ¿no? Es decir, empiezan con el populismo, reivindican a Marx el comunismo no sé qué, no sé cuánto, después son socialistas, socialdemócratas, Perón, y ahora acaban en demócratas cristianos. A mí me recuerda... No, sin coñas, me recuerda... Yo estudié en un colegio de curas y cuando un pelotazo rompía un cristal, nos reunían en la iglesia y nos decían, oye, mira, que aquí hay alguna que otra mala hierba, ya sabéis a quién me refiero, que se va a ir, pues yo qué sé, coño. Al infierno. Al infierno. Ese tipo de metáforas son unas metáforas... Sí, pero las metáforas campestres eran muy vegetariano aquello, ¿no? Muy pastoral, ¿no? Sí. Es una mañana de primavera te vi saltando de pie, ¿cómo era? Saltando de roca en roca. De Gabriel y Galán. Bueno, una cosa de estas, bueno, con el pelo al viento. ¿Os estáis dando cuenta de que se os está yendo de las manos esto? Si queréis seguir. No, es que el tema es divertido, tiene su coñita, ¿no? O sea, el venir aquí ofreciendo nueva política y acabar tratando de meternos esto, ¿no? Y después, sobre todo, quería decir otra cosa, un poco retomando lo de Tuco, y absolutamente en serio como hasta ahora. El concepto de patria, cuando nosotros nos decimos, bueno, ¿y hoy qué es la patria? Yo lo tengo muy claro. ¿La patria qué es? La seguridad social, el sistema de pensiones, una sanidad pública, lo más general que se pueda, una educación al alcance de todos, por lo menos hasta el bachillerato, hay que discutirlo. Eso es la patria y eso es lo que hay que defender. Todo lo que sea el contenido de patria, bajo mi punto de vista, que no sea esto, es pura demagogia. Y alguna con algún tufillo que como tú decías, a mí
non me Techeira, vamos, Techeira. Cheira que pesta. Vamos, falando claro e en plata. Fede, che máis que... Fede. Te Gonzalo. Bien, retomando esto de esta última parte de intervención de Xulio, efectivamente, unha das cousas que se observan cando hai un libro famoso que se chama A desigualdade, bueno, non lembro ahora os autores, pero facían unha correlación exacta entre desigualdade dentro do país e confianza no Estado. Cuanto máis igualitario era o país, maior era a confianza no Estado e a comunidade. Por tanto, a patria finalmente é eso, é que o Estado ampare, e esta forma de amparar ten múltiples expresións que varían de unos países a outros, pero a patria, o Estado, que é no que se materializa finalmente, que é o que executa esa patria, é aquilo que te ampara. E iso é ese tipo de políticas, é o tipo de políticas que poden servirlle de vector de crecemento ao PSOE e a Podemos. A cuestión está en que si Podemos existe porque o PSOE abandonou ese espacio, porque o PSOE non foi capaz de transmitir esa idea de patria. Entón, esta intervención que tuvestedes agora foi verdadeiramente elocuente, hilarante, etcétera, etcétera, pero o PSOE abandonou ese espacio e iso é precisamente o que está reivindicando, sobre todo o que reivindicou nas anteriores eleccións Podemos. Eu creo que unha das cuestións foi que en este momento, en estas últimas eleccións, abandonou máis aquilo que ten que ver co que debe ser a alma de Podemos, que é a socialdemocracia, porque en estes momentos só a socialdemocracia ten a capacidade de vencer o avance dos fascismos en Europa. Porque se existe un avance dos fascismos en Europa é porque precisamente a xente se sinte desamparada, porque precisamente desapareceu ese colchón, porque precisamente o Estado nos responde. Se hai un movimento en moitos países que é xenófobo, o que estamos denominando xenófobo, é precisamente porque se lle dixo a xente que cada uno se busque su vida. E cando, por exemplo, tratamos de resolver o tema de la educación con el cheque para no sé quién, o que estamos dicindo é cada uno se busque su vida, cando que temos que facer é crear mecanismos colectivos de solidaridade na que o problema meu se resolva con todos. Esa é a idea de... Publicaba no País unha página moi interesante que decía que con respecto á educación, o ascensor social famoso, sempre se considera que a educación é o que facilita a entrada nos ascensores sociales, estaba fallando estrepitosamente en España, que non había mobilidade de clases sociais porque a educación non estaba funcionando. Bastante de acordo con ese discurso. Déxame un momentiño porque hoxe falou deste asunto o presidente do PPDG, presidente tamén da Xunta de Galicia, como saben os xoves hai Consello da Xunta, así que tivo ocasión de opinar sobre este particular momento político e o que el cree que ten que acontecer. Lo que toca ahora es contar los votos, no contar los vetos. No hay ningún demócrata que pueda vetar aquello que los españoles han votado. Que esté en la mesa del Consejo de Ministros el señor Pedro Sánchez, eso solo le corresponde contestarlo a dos personas, al presidente Rajoy y al secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Lo que sí sé es que el presidente Rajoy le va a plantear al Partido Socialista una posibilidad para gobernar España. Sí, nos consta de que el presidente le gustaría gobernar con un partido que conjuntamente superan los 200 y pico diputados. El respeto constitucional es un nexo de unión importante entre los partidos políticos. Por lo tanto, eso es un buen indicador. Y yo creo que el PNV, depende con el PNV que nos encontremos, pero hemos hecho pactos con el PNV desde el respeto constitucional. Yo espero y confío que Albert Rivera se le pase el enfado del resultado electoral y se dé cuenta que tiene que facilitar la gobernabilidad del país, porque para eso se presentó a las elecciones, para facilitar la gobernabilidad del país en el gobierno o en la oposición. Pues los ciudadanos han dicho que esté en la oposición y por lo tanto la tiene que facilitar porque ese era el compromiso. El presidente Rajoy está a punto de empatar ya con el presidente González. El presidente González ganó 4 elecciones generales y el presidente Rajoy ganó 3. Es verdad que le queda una, pero ha ganado 3 en menos espacio de tiempo que Felipe González ganó 4.
Bueno, la opinión y el punto de vista de hoy del presidente Alberto Núñez Feijóo. Hablamos de pactos, de esa cultura de la pluralidad a la que apelaba antes Gonzalo Rodríguez, porque lo cierto es que las cuentas siguen siendo un poco diabólicas. Podrían haber cambiado los guarismos, pero las cosas están tan justitas que con algún susto por el medio para el Partido Popular, las cuentas vuelven a no salir de ninguna manera. Vamos a recordar cómo son esas cuentas, Uxía, porque hay combinaciones hacia un lado y efectivamente hacia el otro. Cuéntanos. Efectivamente, cuentas complicadas, como vemos, empiezan ya a moverse las fichas, pero sigue sin haber nada claro, así que vamos a recordar esas posibilidades que hay, que son bastantes y que casi todo podría pasar ahora mismo. Vamos a ir por partes. Primero, vamos a ver esos dos teóricos bloques que hay sobre la mesa y que son estos. Por un lado tenemos el de centro-derecha, formado por el Partido Popular y Ciudadanos. 169 diputados. Este bloque supera al de la izquierda, el formado por PSOE y Unidos Podemos. Juntos tienen 156 asientos. Así que con este panorama nos preguntamos primero qué necesitaría Mariano Rajoy para convertirse en presidente. Y su primera opción, ya lo saben, vuelve a ser esa gran coalición PP-PSOE, que como ven tiene una holgada mayoría, 222 escaños. Pedro Sánchez es su prioridad, la prioridad de Rajoy, aunque el socialista ya se enfrenta a las divisiones dentro de su propio partido, mientras sigue enrocado en decir no. Otra opción sería que el Partido Socialista se abstuviera y accediera a esto, a abstenerse, a no votar ni sí ni no, para lo que los populares necesitarían el apoyo explícito de Ciudadanos. En el punto intermedio nos encontramos con otra posibilidad diabólica, con un empate. ¿Qué pasaría aquí? Pues de un lado tenemos a Mariano Rajoy y Albert Rivera. Juntos suman 169 diputados. A ellos se podrían añadir los 5 del PNV y el de Coalición Canaria. El problema, que se quedan a uno de la mayoría absoluta, con 175. Así, con esta opción podríamos tener los mismos noes. PSOE y Unidos Podemos, como veíamos, con sus 156, más los 9 de Esquerra, los 8 de Convergencia y los 2 de Bildu. Otra vez 175. Con esta opción, con este empate, bastaría con que un solo parlamentario se abstuviera para que Rajoy se convirtiera en presidente. Nos vamos al otro lado. ¿Qué necesitaría Pedro Sánchez para llegar a la Moncloa? Pues las cuentas le salen mejor con la opción más improbable. Otra vez, ¿con cuál? Pues con la suma de PSOE, de Unidos Podemos y de Ciudadanos. Dos polos opuestos que ya no se quisieron poner de acuerdo la otra vez, pero les daría 188 diputados. Otra posibilidad aritmética es un acuerdo entre PSOE y Unidos Podemos al que se sumaran todas las fuerzas nacionalistas de la Cámara, es decir, Esquerra, Convergencia y el PNV. La suma, en este caso, sí que da 178. Un último escenario, PSOE y Unidos Podemos, con la abstención de Ciudadanos y también la abstención de los independentistas. Otra vez volvería a dar. Bueno, las combinaciones, los guarismos, efectivamente, algunas ya fueron descartadas en las anteriores negociaciones. En el caso de esa que tú decías, esa sumada, que es con Esquerra Republicana, con la antigua CiU, con el PNV, el Partido Socialista sigue diciendo que con los independentistas no. Siguen diciendo. No, o PSOE non dice eso, o PSOE dice que non acepta que se fale de un referéndum de autodeterminación por parte de Podemos e Confluencias. O outro non o di, porque pero creo que o problema non é ese, o problema é que, digamos, é certo que o avance do Partido Popular xenera a sensación de que ele o que debe formar goberno e que todo o demais é moi complicado. Non, é lógico que se faga desa forma. ¿No? Bueno, déjame que vamos a hacer una pausa publicitaria, volvemos enseguida, tenemos todavía muchísimos argumentos encima de la mesa, incluidos asuntos que tienen que ver con Galicia, con la traslación de esos resultados aquí, con el debate que se está produciendo en las diferentes organizaciones y con ese mundo paralelo de las redes sociales en el que están pasando algunas cosas también en relación con los resultados del domingo y el carácter de los votantes del Partido Popular, que están siendo adjetivados. Enseguida volvemos.